noches, estimados colegas. Les agradezco en nombre de ONS, Ontología, Negocios y Salud, ¿cómo se llama? La oportunidad de estar nuevamente con ustedes para compartir un tema que es de todos los días, ¿no? La radiografía panorámica, bueno, mal llamada radiografía panorámica, su nombre correcto es tomografía panorámica, porque la panorámica es una politomografía, ¿no? De ahí el título el día de hoy, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, conocemos, ¿no? De manera general, lo que es una radiografía panorámica. Vamos a ver algunos casos clínicos que nos van a ayudar bastante para poder darnos cuenta que no es tan sencillo, ¿no? Como a veces pensamos, el, ¿cómo se llama? El poder hacer un diagnóstico adecuado mediante la tomografía panorámica o panorámica a secas, ¿no? Este curso, esta masterclass, ¿no? Lo que queremos es justamente eso, ¿no? Revisar de manera detallada algunas cosas que se nos van pasando por alto por la rutina, por la rapidez con que hacemos las cosas, porque a veces no nos damos tiempo para poder repasar esto y nuestra visión está concentrada en los dientes, ¿no? Los dientes son elementos importantes del aparato masticatorio. Los dientes son la naturaleza la naturaleza misma de nuestra profesión y debemos de sentirnos orgullosos de ellos, ¿no? Sin embargo, no es lo único que tenemos que ver en la panorámica. Hay muchas cosas que tenemos que ver y en determinado orden, ¿no? Eso es también importante. Entonces empezamos conversando el tema, ¿no? Sobre tomografía panorámica. Bienvenidos entonces a estas casi 2 horas. Esperemos que sobrepasemos las 2 horas con las preguntas de ustedes porque son temas realmente muy, pero muy interesantes. Aquí hay una propuesta, ¿no? Alguna sugerencia para poder establecer un orden. Nuestro ojo, nuestra visión tiene que debe estar acostumbrada a un orden mínimo de cosas. Cuando vemos una panorámica, usualmente le preguntamos al paciente, ¿y cuál es la molestia? ¿Cuál es el problema que tiene usted? ¿No? ¿En qué puedo ayudarlo? ¿No? Y vamos centrando entonces la evaluación de la radiografía o la panorámica en este caso, no en base a nuestro protocolo, ¿no? O a un protocolo o a un orden para leer la panorámica, sino a veces nos focalizamos en alguna parte de esta, simple y llanamente en base a la opinión, el motivo de la consulta del paciente. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que analizar las zonas basales, ¿no? Ahí tenemos en un orden, siguiendo la numeración, los ángulos goníacos, las ramas ascendentes. En segundo lugar, tenemos que ver la zona del mentón, tenemos que evaluar los cóndilos tanto derecho como izquierdo. Luego, nuestra visión tiene que concentrarse en la maxila, primero en la maxila anterior, el número 4, inmediatamente comenzar a visualizar ambos senos maxilares, teniendo en cuenta que los senos maxilares nunca son iguales en un paciente, siempre son diferentes. Yo diría que casi, pero casi siempre son diferentes. Ver la permeabilidad de los senos maxilares, aquí en esta panorámica estamos viendo que en el lado derecho, por ejemplo, existe una opacidad, un velamiento parcial un velamiento, un velamiento parcial del seno maxilar del lado derecho, ¿no? Y luego, a continuación, nos vamos a ir a identificar o a rastrear, ¿no? Como decimos, a hacer un paneo con nuestra visión de todo el trayecto del conducto dentario inferior, tanto derecho como izquierdo, desde la espina de Spix, terminando en identificar finalmente los agujeros mentonianos, ¿no? Todo este orden lógico de cosas termina finalmente evaluando los dientes, ¿no? Es decir, miren, todo el viaje que hemos hecho a través de la panorámica, esto es una panorámica de un paciente aparentemente sin patología, y al momento de visualizar la radiografía siguiendo el orden, yo acabo de identificar una patología del seno maxilar que hay que corroborarla en todo caso con una tomografía computarizada, ¿no? Y también veo pues el número 36, la pieza 4.8, ¿no? Que presenta en este caso una imagen radiolúcida, es decir, una infección focalizada por detrás, o sea, por distal del último molar
del cuarto cuadrante. Entonces, de esa manera, nuestro ojo tiene que acostumbrarse a seguir un orden mínimo, ¿no? ¿Para qué? Para que no se nos pasen algunas patologías, ¿no? Aquí he hecho un esfuerzo, ¿no? Por establecer algunas de las indicaciones más importantes de la panorámica, ¿no? Empezando por un diagnóstico integral de los maxilares, como hemos visto hace unos segundos. Es decir, nosotros no vemos los dientes, nosotros vemos los maxilares, ¿no? Por eso es que ya cuando hablemos en otra masterclass de tomografía computarizada, ahí sí les voy a decir, y voy a hacer hincapié en que la tomografía no es suficiente con que pidamos un campo pequeño, ¿no? Que pidamos una tomografía solamente del maxilar superior, o lo que es, lo que es peor todavía, ¿no? Es decir, pedir una tomografía para un solo diente, ¿no? Sino que tenemos que nosotros hacer una evaluación general del paciente. Esa es la razón de ser de una panorámica, ¿no? En segundo lugar, vamos a ver una serie de casos en donde vamos a usar la panorámica para ver patologías dentales y patologías alveolares en particular, ¿no? No es lo mismo la patología dental que la patología alveolar, aun cuando la patología alveolar puede ocupar en algún momento por extensión o diseminación el hueso alveolar, ¿no? Después tenemos que tener claro que tenemos que ver el hueso basal de ambos maxilares y no solamente las piezas dentarias. Nos permite también identificar lesiones traumáticas de los maxilares sin salirnos de la ontología general. Y finalmente, hacer una evaluación general de los senos maxilares, porque como repito, la panorámica no es una técnica ideal, ¿no? Para evaluar los senos maxilares, pero sí para poder hacer una lectura general y un estudio específico, en este caso una tomografía computarizada, ¿no? Empecemos por el primer punto, el diagnóstico integral de los maxilares. Aquí, por ejemplo, se trata del caso de una paciente, ¿no? Una paciente de 24 años de edad, ¿no? Ella es nutricionista y estaba haciendo serum en Chachapoyas, ¿no? El serumista de odontología, con mucha amabilidad, ¿no? Le pregunta a la señorita qué problema tiene, ¿no? Y le dice que tiene pues una molar que le está molestando, que le está doliendo. Entonces ve rápidamente la pérdida apical que no está bien focalizada, ¿no? Y en medio de la cirugía se le rompe la pieza dentaria y le toma la pérdida apical del lado derecho, ¿no? Con sorpresa ve que la pieza dentaria no sale y finalmente aborda el procedimiento y le dice que bueno, que es mejor o sería mejor que ella se venga a Lima, ¿no? O cuando termine su serum o en un intervalo de tiempo que tenga un permiso para que completen la extracción porque no ha sido posible ver adecuadamente la pieza dentaria y no ha salido, se ha fracturado la corona, ¿no? Entonces cuando viene a Lima, lo que hago es, en primer lugar, aclarar con el Photoshop, ¿no? Las radiografías, las dos periapicales, la inicial y la que muestra el diente, perdón, que se encuentra roto, y vemos con sorpresa que ya en la primera periapical se veía claramente un severo dismorfismo, ¿no? Ahora, la periapical no era suficiente para ver toda el área anatómica, no nos permite ver, por ejemplo, con claridad el trayecto del conducto dental inferior. Este es un caso que amerita no solo una panorámica, sino amerita también una tomografía computarizada, ¿no? Sin embargo, en este caso, en este momento, lo único que estamos haciendo, o lo único que estoy haciendo es utilizar el Photoshop para aclarar las periapicales iniciales, ¿no? Que fueron tomadas allá. Luego le pido una panorámica y me van a disculpar que haya cortado la panorámica. Lo hago para simplificar, para que no se vea lejos, ¿no? Y vemos que lo que hay, en este caso, son dos raíces unidas todavía, una distal y una mesial, unidas a través de la furca, ¿no? No se ve claramente el trayecto del conducto dental inferior y se ve como que en la raíz distal existe una curvatura excesiva, ¿no? De esa raíz distal. Y aparentemente la raíz mesial es recta, ¿no? Sin embargo, cuando pedimos la tomografía, ¿no? Y analizamos en detalle ambas raíces, vemos que la raíz distal efectivamente tiene una curvatura, pero no solamente hacia distal, sino también tiene una curvatura hacia el lado lingual, bucolingual, ¿no? Mientras que la otra raíz también tiene una curva, la mesial tiene una curvatura hacia el lado vestibular, ¿no? Entonces, es decir, nos encontramos frente a un caso sumamente complejo en donde la panorámica de pronto no es suficiente, ¿no? Menos aún
ha sido la periapical con la que intentaron hacer la extracción, ¿no? Y ya pues una planificación más adecuada en ese momento para hablar de técnica quirúrgica, pero con más calma. El paciente fue abordado con anestesia local y se hizo la extracción de ambas raíces, ¿no? Donde se comprueba que ambas raíces, he dividido el diente en dos a nivel de la furca, y las raíces estaban dilaceradas en ambos casos, ¿no? Vamos a ver ahora algunos pacientes en donde la panorámica nos permite visualizar, por ejemplo, ¿no? Una patología, si mi ojo no me engaña, ¿no? Veo que el seno maxilar superior derecho está afectado, veo que la pieza 3.8 y 4.8 se encuentran en posición horizontal, pero el problema del paciente Adriano no es ese, ¿no? El paciente Adriano tiene dos endodoncias, o perdón, tiene una endodoncia en dos piezas dentarias, un incisivo lateral y un incisivo central superior, ¿no? Del lado derecho, y presenta también una imagen periapical, ¿no? Sin embargo, la radiografía, la panorámica, no nos muestra, ¿no? Claramente la magnitud, el tamaño de la lesión, debido, debido a que la infección ha producido un velamiento de la imagen, de tal manera que no aparece una imagen radiolúcida, sino una imagen que más que mixta aparece una imagen con aspecto radiopaco, ¿no? Entonces, este es un caso en el cual la panorámica no es suficiente tampoco para poder llegar a un diagnóstico final. En este otro caso, la panorámica es acompañada de una, en el caso de Rosa, la panorámica es acompañada de una radiografía cefalométrica, ¿no? Esto es un paciente que iba a ser sometido, o una paciente que iba a ser sometida a un tratamiento de ortodoncia, ¿no? Como es natural, como es lógico, aquí el odontólogo, el ortodoncista, está buscando ver la posición de las piezas dentarias, entre otras, y el crecimiento craneofacial en la cefalométrica que yo también recordaba, ¿no? Pero lo que amerita nuestra preocupación, y es la interconsulta del ortodoncista, es la extracción del incisivo central superior que se encuentra en posición invertida, ¿no? Y aprovechando la imagen de la radiografía cefalométrica, vemos que el borde incisal, ¿no? El borde incisal, la imagen de la derecha, el borde incisal del incisivo central se encuentra hacia el lado vestibular, ¿no? Facilitándonos el abordaje. Pero la pregunta es, ¿y eso es todo lo que tiene el paciente? Si nosotros nos detenemos a evaluar unos segundos ambos senos maxilares, nos vamos a dar cuenta que los dos senos maxilares se encuentran totalmente de lados, ¿no? Es un paciente o una paciente que tiene un problema sinusal de origen nasal, ¿no? Es decir, una nasosinusitis, que es necesario ser manejada, sea por el otorrinolaringólogo o también por el médico especialista en inmunología y alergia, ¿no? Porque la sinusitis de origen nasal tiene su origen en un problema alérgico crónico. Aquí vemos el día de la cirugía, ¿no? En donde se ha retirado, se acaba de retirar mediante un colgajo y una osteotomía, el incisivo central que veíamos se encontraba hacia el lado vestibular. En este otro caso, la Panol, este es un paciente de más o menos algunos meses, es un médico veterinario, Carlos, ¿no? Carlos fue atendido originalmente en otro consultorio debido a que había una imagen radiolúcida alrededor de la pieza 3.8, ¿no? Si bien es cierto, el diente se encuentra retenido, ¿no? Nosotros tenemos que ser un poco más maliciosos y darnos cuenta que la lesión es circunscrita, hay una reabsorción o una falta, perdón, de desarrollo de la raíz, y la asociación entre la falta de desarrollo, o sea, el desarrollo incompleto de un diente, un tercer molar en este caso, asociado con una imagen radiolúcida, nos indica o nos puede indicar que esto ya no es una simple retención dentaria, sino que se trataría, como fue el caso, de un quiste dentígeno, ¿no? Entonces, el tratamiento debió haber sido, en este caso, una biopsia primero para confirmar el diagnóstico y decidir el tratamiento. Uno. Dos, indicar una tomografía computarizada para efectivamente verificar cuál es el trayecto del conducto dentario inferior, si se encuentra hacia el lado vestibular o hacia el lado lingual respecto a la pieza retenida, ¿no? Y además también ver si el grado de desarrollo de las raíces podría facilitar o complicar, ¿no? En este caso, la extracción, debido a que
personalmente yo no veo un espacio periodontal definido, ¿no? Y cuando no hay un espacio periodontal definido, puede tratarse también de una anquilosis del diente retenido, ¿no? De tal manera que la cosa se complica. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con Carlos? A Carlos le indiqué una tomografía computarizada donde se comprueba que efectivamente la pieza en cuestión, ¿no? La 38, perdón, la 37, este, presenta una lesión alrededor de la corona que es compatible con un quiste dentígeno, ¿no? Entonces la pieza dentaria fue extraída, vemos que hay más raíces de lo que esperamos, hay 4 raíces, y además pues me costó un dolor de cabeza, casi una hora de extracción, debido a que el hueso que rodeaba, el hueso vestibular y lingual que rodeaba la pieza dentaria, se encontraba sumamente corticalizado. Uno de los problemas, ¿no? Potenciales de complicación potencial es en este caso la lesión del nervio dentario inferior que felizmente, no, sí ocurrió, ¿no? Que no, disculpe, casi me equivoco, porque el paciente después de la cirugía quedó con una parestesia durante varios meses. Lógicamente, el tratamiento no termina con la extracción de la pieza dentaria, sino enviar esta muestra al patólogo para corroborar el diagnóstico, ¿no? En este caso, el patólogo confirmó que se trató en ese caso de un quiste dentígeno, ¿no? Pero lo importante es que la evaluación empezó con una panorámica. Acá vemos también una panorámica en el lado izquierdo que yo le he cortado, ¿no? Para hacerlo más clara la imagen, donde se ve un diente retenido, un tercer molar retenido, dentro de una lesión patológica, ¿no? En este caso, lo que llama la atención, además de la imagen radiolúcida de contornos definidos, es esta línea blanca que se encuentra paralela al piso nasal, ¿no? Que es la proyección o la superposición del plano palatino. El plano palatino se visualiza en la panorámica como una línea de color blanco, es decir, una imagen radiopaca sumamente definida, y esto nos sirve como referencia para ver la ubicación de un diente retenido. Ningún diente retenido que se encuentra a nivel de la línea palatina se trata de una simple retención dentaria, ¿no? Porque aparentemente no existe ninguna traba mecánica que pueda ser atribuida, ¿no? Como causa de la retención del tercer molar, ¿no? De la pieza 1.8. Cuando veamos una pieza dentaria que está a nivel o por encima del plano palatino en la panorámica, nosotros vamos a sospechar inmediatamente que se trata de una lesión quística o una lesión tumoral, ¿no? Que se encuentra que se ha formado a partir del folículo dental del diente retenido, en este caso la pieza número 1.8, ¿no? En este caso se trató de un quiste dentígeno, precisamente esta es la imagen del video que vimos minutos antes en el calentamiento, en la antesala de esta masterclass, en donde vimos cómo se hizo la biopsia de este caso para primero tomar una muestra y posteriormente, una vez con el diagnóstico histopatológico, recién proceder a la cirugía. Y en el lado derecho amerita en este caso, porque la panorámica no es suficiente, amerita tomar una tomografía, ¿no? Y la tomografía nos muestra también la misma pieza dentaria, que está desplazada hacia la parte media y alta del seno maxilar. En este caso hay una pequeña zona de baja densidad, ¿no? Del seno maxilar, dentro de la cavidad, en todo caso del seno maxilar, que es la única luz que queda dentro del seno maxilar porque ha sido ocupado casi por completo por el quiste dentígeno, ¿no? Entonces, la panorámica en este caso ha sido la llamada de atención, ¿no? El paciente, el tercer molar superior, la pieza 1.8, fue un hallazgo como parte del diagnóstico de la planificación preoperatoria antes de que le realicen un tratamiento de ortodoncia. Entonces vemos cómo la panorámica nos ayuda muchísimo en algunos aspectos, ¿no? Pero tenemos que saber leer la imagen que se presenta frente a nosotros. Nosotros no vemos solamente los dientes, nos llama la atención en la panorámica, me llama la atención, por ejemplo, que las raíces vestibulares del segundo molar se encuentran aplanadas, ¿no? ¿Por qué se encuentran aplanadas? Porque hay una lesión de crecimiento lento, ¿no? Que va en favor de una lesión quística, ¿no? Porque las lesiones de crecimiento lento dan tiempo a que las raíces de los dientes se reabsorban.
Entonces, no es solamente el hecho que los dientes se muevan, ¿no? Porque el paciente puede venir con los dientes movidos, y sin tomar una radiografía podemos cometer la imprudencia o el error de extraer ambas piezas dentarias. Entonces, cuando una pieza dentaria, aprovechando también la imagen, cuando una pieza dentaria se mueva sin causa aparente, no debemos de hacer absolutamente nada hasta no tener por lo menos una radiografía, una panorámica, ¿no? ¿Ven? Esta es la imagen del video que vimos. Este es el día que le hice primero una biopsia para tomar una muestra y que el patólogo me dijera de qué lesión estamos hablando. No se trató de un quiste dentígeno, y después ya en una segunda intención se hizo la cirugía. El caso de Ramiro es diferente, ¿no? El caso de Ramiro es diferente porque esta es la panorámica de Ramiro, ¿no? Es la panorámica que yo le indiqué cuando el paciente vino a mi consultorio. El paciente había sido atendido previamente en otro lugar, ¿no? En donde vieron, en primer lugar, que había una pieza, una tercera molar que estaba literalmente en el aire, ¿no? Como el colega vio que el diente estaba literalmente en el aire, estaba bailando, se le ocurrió hacerle la extracción, ¿no? Como el diente estaba movido, entonces dijo, ¿para qué voy a hacer nada? ¿Para qué le voy a indicar radiografía, ¿no? Partió del supuesto que la causa de la movilidad del diente era una enfermedad periodontal, ¿no? Es decir, se concentró en el diente, ¿no? Craso error. Entonces yo le indiqué esta radiografía, esta panorámica, y acá estamos viendo en la parte baja, donde está mal que hayan hecho unas rayas de color rojo, ¿no? No se pinta en la radiografía. Pero en este caso nos está mostrando que los bordes de la lesión son más bien totalmente irregulares, ¿no? Como si alguien hubiera mordisqueado el hueso. Esas lesiones que aparecen como lesiones mordisqueadas en el hueso se le llaman lesiones osteolíticas puras. Las lesiones osteolíticas puras son características de las lesiones neoplásicas malignas, ¿no? Y efectivamente, vamos a ver en la siguiente imagen, la vista de la boca, cómo vino el paciente con su hilo de sutura en el lado izquierdo, ¿no? Y el doctor, el colega que me pasó el paciente me dijo, doctor, lo traigo preocupado porque han pasado como 3 semanas o 2 semanas, ¿no? Y todavía la herida no cierra. Y hay un tejido medio raro que no sé cómo describir, ¿no? Ahí se ve el tejido raro que no sabe describir, es fácilmente describible, ¿no? Se ve una úlcera, que en el fondo, en la parte posterior, hay una lesión media amarilla que corresponde a una necrosis, y hay unas partes blancas que corresponden a zona leucoplasia, ¿no? Es decir, este es un carcinoma, este es un cáncer, ¿no? Cáncer bucal. Entonces, no se trata de extraer por extraer, ¿no? Tampoco de tomarle la panorámica porque tengo que cumplir con el requisito, sino que hay que saber leer la radiografía, ¿no? Y después de una semana que le cité al paciente para chequearlo solamente, porque el paciente no aceptaba que tenía una lesión cancerosa, tampoco quiso que se le tomara una biopsia, simplemente la lesión había aumentado de tamaño y seguía creciendo. Por eso es importante, colegas, leer la tomografía. En este otro caso, ¿no? Viene la señora Noemí, es una paciente de hace pocos días. La señora Noemí tiene la historia siguiente, ¿no? En el maxilar superior derecho, las piezas que le faltan fueron extraídas sin radiografía, ¿no? En dos centros asistenciales, uno público y uno privado, ¿no? Se movían los dientes, fue donde el dentista les trajo los dientes, no le tomó radiografía. El segundo colega también vio que los otros dientes que le quedaban estaban movidos, ¿no? Supuso de que se trataba de una enfermedad periodontal, también les trajo los dientes. Finalmente han pasado 2 años, ¿no? Y después de 2 años la señora está preocupada porque le molesta, ¿no? Cada vez hay una molestia cada vez que usa la prótesis, la PPR, o sea, la prótesis parcial removible que le han confeccionado. Pero a mí lo que me preocupa no es eso. Lo que a mí me preocupa es que en el fondo del surco del lado izquierdo, lástima que no se ve tan clara la imagen, hay una úlcera, ¿no? Hay una lesión que no le duele a la paciente. Y cuando vemos la panorámica, hoy es día de panorámicas, vemos que el seno maxilar se encuentra parcialmente velado, ¿no? Vemos que el reborde velar está completamente irregular, como si lo hubieran mordisqueado, y hay una lesión, ¿no? Acá se ve señalado como una especie de cúpula, que se levanta desde el piso del seno maxilar del lado derecho, adyacente a la zona donde existe la herida en la boca. Entonces, la panorámica me está indicando de que hay algo que no es normal.
me está indicando de que no hay una infección periodontal, porque ya no hay dientes. Me está indicando que hay una lesión neoplásica, ¿no? No sé si será benigna o maligna. Vamos a ver entonces que es necesario ya no utilizar solamente la panorámica, sino que tenemos que tomar otro estudio llamado tomografía computarizada, ¿no? Pero ¿por qué le tomamos tomografía computarizada si cuesta tanto dinero? Le pedimos una tomografía computarizada porque la panorámica me está dando indicios de que hay una lesión aparentemente neoplásica que yo no sé si es benigna o es maligna. Entonces vamos a ver el corte tomográfico, primero la tomografía 3D en el lado izquierdo, ¿no? Debajo del nombre de la paciente, y se ve pues que hay una grave pérdida de tejido óseo, hay una lesión tumoral que está destruyendo o que ya está destruyendo el maxilar superior de esta paciente. Y eso viene ocurriendo desde hace 2 años. La paciente ha perdido 2 años, ¿no? Primero, porque no tomaron una panorámica, y segundo, que si lo hubieran tomado, eh, se demoraron demasiado, ¿no? Se demoraron demasiado y han pasado 2 años y ese seno maxilar está comprometido totalmente con una neoplasia maligna. Le hice la biopsia, el resultado fue efectivamente un cáncer bucal, ¿no? Por eso es que la panorámica, vamos a ver otra paciente, ¿no? La radiografía es muy importante, ¿no? Es una paciente que tiene una historia de 1 año con la lesión. Los dientes de adelante se le movían, como efectivamente se ve placa bacteriana, y el colega supuso que los dientes se movían por una enfermedad periodontal. No le tomó la radiografía, ninguna radiografía, y le hizo la extracción de uno de los dientes. Fue a otro lugar, ¿no? Y le hicieron la extracción del otro diente. Como el segundo doctor que lo vio, que le hizo la extracción, le llamó la atención que no cerraba la herida, eso es lo que cuenta la paciente, veía que su doctor estaba asustado, estaba preocupado, porque le dijo, no es, la herida no cierra, vamos a limpiar. Y lo que hizo fue colocarle anestesia y comenzar a curetear la lesión, sin una radiografía, sin una radiografía de por medio. Entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia? En principio, ¿qué cosa es lo que vemos en la fotografía? Vemos placa bacteriana, lógicamente, pero vemos una pérdida de epitelio, vemos una úlcera, vemos zonas amarillas, que son zonas de necrosis, vemos zonas blancas, zonas de leucoplasia. Esto es un cáncer bucal, ¿no? Entonces, en este caso ya le pedí, o el paciente vino, perdón, con su panorámica, vamos a ver la panorámica, y vino también con la tomografía. La pregunta es, y yo lo que le pregunté es, ¿y qué le ha dicho su doctor o su doctora respecto a las placas que le han tomado? No, me dice, mi doctor me ha mandado donde usted para que usted me vea. Entonces, le han pedido un estudio panorámico, una tomografía, una panorámica, le han pedido tomografía, pero no han leído ni siquiera el informe. Entonces, nosotros no nos podemos contentar tampoco con el informe, ¿no? El informe del radiólogo, porque la tomografía se la tomaron a sugerencia del radiólogo. Lo que tenemos que hacer es leerla, ¿no? Leer la imagen que hay en la panorámica. ¿Qué cosa hay en la zona anterior de la panorámica? Hay una imagen irregular de contornos difusos, ¿no? Una imagen que no es radiolucia, es mixta, ¿no? Y ¿cómo se dice? Que se confunde con una pérdida de hueso en la zona anterior inferior, no hay una delimitación de la zona. Y ya en la imagen de la pieza número 3.2 y desde la 4.2 se ve que el aspecto del hueso no es normal, ¿no? Definitivamente se trata pues de un cáncer, ¿no? Yo ni siquiera hice la biopsia porque no era necesario, ¿no? La derivé inmediatamente al INEN, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Entonces tenemos que leer la radiografía, no solamente ver los dientes, sino que hay que leer la parte basal del hueso, ¿no? De ambos maxilares, y ver dónde está, cuál es el trayecto del conducto dental inferior, que si ustedes ven en detalle, no se encuentra. Y no es porque no tenga conducto dental inferior, lo que pasa es que todo el hueso ha sido tomado por la lesión y literalmente el conducto dental inferior ha sido desplazado hacia otra zona, o de pronto el conducto dental inferior ya no existe, ¿no? Vemos la imagen 3D de la misma paciente, ya ni siquiera entro en comentarios, ¿no? Simplemente decir que esto es una neoplasia maligna, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué otra indicación tiene la panorámica? Pues hemos visto al principio que nos sirve para hacer un diagnóstico integral de los maxilares, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, ya hemos visto algunas patologías dentales, patologías alveolares, quiste, tumor benigno, tumor maligno, infecciones dentales, ¿no? Y vamos a ver ahora algo
del estudio basal de ambos maxilares. Es decir, cuando el paciente viene con la panorámica y nosotros no vemos los dientes, vemos el conjunto, ¿no? Aquí, por ejemplo, el paciente lógicamente viene para una extracción de una pieza, de la pieza número 4.8. ¿Qué tenemos que ver en este paciente? En primer lugar, que los senos maxilares no son iguales en su forma, pero el seno maxilar del lado derecho está ligeramente velado. Habría que corroborar eso con una tomografía, ¿no? Doctor, pero si el paciente, ¿para qué se preocupa usted de ver el seno maxilar si el paciente viene por la pieza, por la tercera molar? No, es que mi deber es ver todo el conjunto. Claro, yo no voy a solucionar el problema del maxilar superior, pero ya le indico al paciente, ya le aviso, sería bueno o sería conveniente tomar una tomografía computarizada o de pronto hacer una interconsulta al otorrino para que haga una evaluación del caso. Entonces ya estamos aportando algo. No solamente se trata de ver el apiñamiento dentario, ver el conducto dentario si está tiene un recorrido muy cercano a las raíces de los terceros molares, etcétera, sino ver todo el conjunto. Aprovechando la diapositiva, ¿no? O la imagen, cuando en una panorámica el espacio periodontal del diente retenido no está definido claramente, es una indicación para una tomografía, ¿no? Porque en ese caso estamos asumiendo de que el conducto dentario estaría tan cerca, ¿no?, que podría ser lesionado, sea el nervio, sea la vena o sea la arteria, durante la cirugía del tercer molar. Es posible también que se trate de una superposición, es decir, el conducto dentario se encuentra hacia el lado, ¿no?, se encuentra hacia el lado lingual, y realmente no tenga ninguna relación con la pieza dentaria. Pero eso es un indicativo, ¿no? Ahora me aprovecho la diapositiva para ello, ¿no? Este señor me hizo sufrir la gota gorda hace una semana y media, ¿no? Es un señor que vino con esa periapica, literalmente con esa periapica. Me dice, me manda donde usted, su amigo de promoción de la universidad, dice, y del barrio, del barrio, y me ha enviado para que me haga la extracción. Tengo, no sé, me ha aparecido una muela del juicio a los 67 años, ¿no? Así como bromeando, ¿no? Bueno, le digo, en principio yo no veo toda la molar, ¿no? Es necesario tomar, por lo menos en este momento, una panorámica. Entonces le indiqué la panorámica, ¿y qué me dice la panorámica? La panorámica me dice, en primer lugar, que los senos maxilares de este caballero no están completamente permeables, no están negros, no están radiolúcidos, ¿no? Sino que tienen una imagen mixta. Y eso en Lima, sobre todo en toda la costa peruana, hasta llegar a Trujillo, inclusive, donde vivimos cerca al mar de Grau, pero adyacente a la, ¿cómo se llama?, la corriente de Humboldt, sí, a la corriente de Humboldt. Entonces, nosotros literalmente estamos respirando un aire con una alta concentración, una alta saturación de humedad, de agua, ¿no? Por lo tanto, los problemas alérgicos crónicos, nasales crónicos, o sea, las enfermedades nasales obstructivas crónicas, son la orden del día. Entonces, tenemos que indicar al paciente que de pronto tenga que recurrir más adelante al otorrino, ¿no? Pero centrémonos ahora en nuestro tema. Este es un señor de 67 años de edad que es portador de una prótesis total superior e inferior hace muchos años, ¿no? Posiblemente esta tercera molar estuvo enterrada, ¿no?, en la profundidad del hueso basal, ¿no? El hueso basal del maxilar inferior, ¿no? Vemos la línea obliqua externa, ¿no?, que está muy blanca, quiere decir que el hueso ahí es sumamente compacto, ¿no? Pero debido a la reabsorción del hueso en esa zona, debido a la falta de piezas dentarias en ese lado, debido en algún momento a la presión de la propia placa base de la prótesis, esto ha ocasionado que la altura del hueso disminuya de tal manera que ahora el diente que antiguamente, años atrás, estaba enterrado en la profundidad de la mandíbula, ahora esté superficial, ¿no? Entonces aquí, a pesar de que el conducto dentario inferior no se visualiza claramente, se llega a observar de todas maneras un espacio periodontal conservado alrededor de las raíces de esta pieza dentaria, ¿no? Entonces, lo complicado en este caso fue la calidad del hueso de este paciente, porque este paciente tenía o tuvo una gran corticalización del hueso, lo que me dificultó tremendamente su extracción. También, ¿qué cosa es lo que vemos en esta panorámica? En esta panorámica estamos viendo aquí, ¿no?, por distal de la rama ascendente,
una imagen radiolúcida alargada, ¿no? Que parece una serpiente, un gusano, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Esa es la apófisis estiloide. Y hay algunos pacientes, ¿no?, que sufren de lo que se llama el síndrome de la apófisis estiloides larga, ¿no? El ligamento estilomandibular, ¿no?, así se llama, es un ligamento, valga la redundancia, que une la apófisis estiloides con el ángulo, el ángulo goníaco, ¿no? Y que en algunas personas de edad avanzada se calcifica a tal punto que pueden producir una anquilosis, ¿no?, de la apófisis estiloides con el hueso mandibular, ¿no? Por eso es importante ver el contorno, claro, los contornos de los ángulos mandibulares también en este caso. En concreto, este es un paciente cuya panorámica me indica la presencia de una pieza 3.8 en posición horizontal, baja, profunda, con una línea obliqua externa muy cercana, la línea blanca que se encuentra por encima y por detrás de la corona de esta pieza dentaria, lo que me indica que todo el hueso de la zona se encuentra sumamente corticalizado, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió durante la cirugía de este paciente. En este otro caso, la paciente Nicole, así se llama, es referida por todo odontólogo porque tuvo un hallazgo radiográfico. En la panorámica encontró un canino ubicado en la zona del mentón, ¿no? Entonces ya acá viene el sentido común, acá viene la experiencia, acá viene también el comprender que el paciente no es un juguete, ¿no?, sino el paciente es un ser humano y que cualquier tratamiento que nosotros hagamos debe estar plenamente justificado, ¿no? Es decir, para extraer una pieza dentaria de esta condición, de estas características, es necesario encontrar o tener una justificación clara del por qué tenemos que hacer o no la extracción de esta pieza dentaria. Es un diente que está enterrado en la basal del hueso del mentón, rodeado de un hueso de color sumamente corticalizado, muy blanquecino, en una zona anatómica muy alejada de los ápices y de las raíces de los incisivos inferiores. Es decir, es un diente que va a quedar enterrado de por vida y que no va a ocasionar ningún problema, ¿no? El mayor problema sería extraerlo y crear todo un problema, ¿no? Entonces, la panorámica en este caso nos indica o nos muestra que el conducto, perdón, que el canino, en este caso del lado izquierdo, de la pieza número 3.3, se encuentra con la corona enterrada en el mentón a la altura del canino opuesto, ¿no? Y también se ve como una cosa curiosa, ¿no?, de que ambos agujeros mentonianos se encuentran ligeramente por distal de los segundos premolares. Aquí arriba este es otro paciente, ¿no? Es Daniela, ¿no? Daniela viene también por una indicación para extraer, el caso anterior no lo extraje, ¿no? En este caso, Daniela tiene un aumento del espacio pericoronal alrededor del canino que se encuentra en el mentón. Acá, esto es otra cosa, ¿no? Es decir, acá hay una patología, ¿no?, que incluso, si vemos en la radiografía, el corte tomográfico debajo a la izquierda, el sagital, o sea, el de perfil, muestra que la lesión está bastante cerca del ápice inferiores, ¿no? Eso indica, ¿no?, eso indica en este caso que ya existe, sí, una justificación para extraer esta pieza dentaria. Voy a rogar que apaguen siempre su micrófono. Sé que a veces están en el trayecto, en el micro, están en su auto, qué sé yo, y se nos olvida apagar el micrófono. Entonces, en conclusión, la panorámica en este caso nos muestra una imagen radiolúcida alrededor de la corona del canino que se encuentra en el mentón, y la tomografía corrobora este hallazgo, ¿no? Ese hallazgo. Vemos aquí el caso de la señora María. Yo pongo muchos implantes, ¿no? Mi trabajo es exclusivamente cirugía de implantes, ¿no? Y algunas cosas relacionadas a esos temas, ¿no?, como prótesis sobre implantes. Entonces vienen pacientes de diferente complejidad, ¿no? Como le digo siempre a las personas que trabajan conmigo en el consultorio, ¿no?, a mi esposa, ¿no?, que es colega, también a mi asistenta, a mi secretaria también le digo, qué bonito sería si me mandaran esos pacientes fáciles, ¿no? Nos mandan unos pacientes más complicados, ¿no? ¿Para qué? Con el objeto de a ver si le podemos dar algún tipo de solución, ¿no? En este caso en particular,
En este caso en particular, vemos que en la mandíbula presenta una atrofia severa, la maxila y la mandíbula, ¿no? En el caso de la mandíbula me preocupa porque la paciente quiere ponerse implantes, ¿no? Lógicamente, la panorámica no es suficiente para tomar la decisión de poner o no implantes, ¿no? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la panorámica nos muestra que hay una atrofia severa de la mandíbula. En la zona del mentón, la prominencia que se ve acá, no es el reborde alveolar, es la apófisis geni. Porque en esta paciente la apófisis geni se encontraba por encima del reborde alveolar más de 1 centímetro, casi 1,5 centímetros. Y si nosotros vemos en detalle la panorámica superior, aquí en el lado derecho vemos una muesca. Y en el lado izquierdo de la mandíbula vemos otra muesca. Estas muescas son los agujeros mentonianos. En el caso de esta paciente, la atrofia es tan marcada, es tan severa, que el conducto dentario literalmente ya no es un conducto dentario, es un canal dentario. Y el agujero mentoniano ya no se encuentra en el fondo, ¿no? Por debajo del ápice de la pieza dentaria, porque ya no hay piezas dentarias, sino en este caso los agujeros mentonianos se encuentran, ¿dónde? Se encuentran exactamente por encima del reborde. Abajo, bueno, simplemente tomo la panorámica que le tomé después de haberle colocado los implantes. En cuarto lugar, vamos a ver que también la panorámica nos sirve para ver lesiones traumáticas de los maxilares, siempre y cuando hablemos a nivel del hueso, no a nivel del tejido blando. Este paciente tiene, Giancarlo, tiene dificultad para abrir la boca, ha sufrido un accidente hace pocos días, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que ha quedado con una mordida abierta. Cuando vemos la panorámica, luego de ver todo el conjunto, no se olviden, no hay que ver solamente los dientes, se ve que hay unas imágenes radiolúcidas, ¿no? Lineales, eh, que vienen desde la zona entre el canino y el incisivo lateral inferior izquierdo, es decir, entre la pieza número 3.3 y 3.2. Y que esta imagen radiolúcida irregular se extiende hasta el borde inferior de la mandíbula, ¿no? Esta es una fractura mandibular, una fractura parasinficiaria, una fractura unilateral completa, ¿no? Que amerita de todas maneras un tratamiento. El día de hoy no vamos a ver eso. Pero sí, la panorámica nos está confirmando que hay una fractura en esa zona, ¿no? Y también hay una fractura parcial en la zona de la escotadura sigmoidea del lado derecho. En todo lo que vemos en esta imagen panorámica, ¿no? Ahí está el tratamiento de, no sé si este es Jonathan, este es otro paciente, que ha sufrido también una fractura, en este caso una fractura múltiple, conminuta, en el lado derecho de la mandíbula adyacente al segundo y primer molar inferior. Son dos casos en los cuales también hay una fractura bilateral de cóndilo, ¿no? Los cóndilos mandibulares están fracturados en ambos casos, y en el lado derecho, el cóndilo derecho está fuera de la cavidad glenoidea, ¿no? Todo eso vemos en la radiografía. También lo que estoy viendo en este momento es que la apófisis coronoides del lado izquierdo también está fracturada, ¿no? Es una fractura múltiple de un paciente que vino de la región de Huaraz, ¿no? De Ancash, Huaraz. Finalmente, vamos a ver algunos casos en los cuales la panorámica nos ha permitido hacer una evaluación general de los senos maxilares. ¿Por qué uso esa palabra, ese término, evaluación general? Porque en realidad la panorámica no es una técnica precisa para poder hacer un diagnóstico de diferentes, de los senos maxilares, ¿no? De patología del seno maxilar. Vamos a ver el caso de Patricia, ¿no? Patricia viene por un remanente radicular en la premolar superior, tiene varios tratamientos endodónticos, ¿no? En el lado izquierdo, y en el lado izquierdo en particular, cada vez que mastica, ¿no? Cada vez que muerde algo fuerte, según su expresión, según referencia del paciente, siente dolor. El doctor que lo atiende, como es natural, una de las primeras cosas que hace es ver si existe dolor a la percusión en las piezas, en las molares del lado izquierdo. Y efectivamente, ¿no? Cuando el doctor usa su espejo bucal para hacer percusión sobre los dientes, la paciente manifiesta tener dolor. La pregunta es, ¿el dolor es dentario o el dolor es consecuencia de una severa infección sinusal que parece haber destruido el hueso
basal, es decir, el hueso que se encuentra por encima del ápice de los molares. Esto es frecuente, es una sinusitis de origen nasal bilateral, donde ya ni siquiera se ve cuál es el límite de los senos maxilares cuando se encuentran totalmente velados, el lado derecho y el lado izquierdo. He visto en más de una oportunidad pacientes a quienes le hacen la endodoncia de uno, de dos, de tres premolares y molares, ¿no? Los dos premolares y los tres molares superiores, ¿no? Finalmente les traen los dientes porque el paciente manifiesta que el dolor sigue. Y después que le traen los dientes, el dolor continúa todavía, ¿no? Es porque el problema no ha sido dental, ¿no? El problema ha sido sinusal, ¿no? Es decir, ha habido una sinusitis de origen nasal. El tratamiento acá ya no nos corresponde a nosotros, pero es importante hacer el diagnóstico porque el paciente puede estar andando por diferentes consultorios, siendo sometido a tratamientos de endodoncia y, ¿por qué no, también siendo sometido a extracciones dentarias de una manera equivocada porque el problema es diferente? Entonces, cuando viene un paciente a la consulta, así como Juancito, ¿no? Con una fascia adenoidea, con las fosas nasales, o sea, las narinas sumamente amplias, con una incompetencia labial superior, además esqueletalmente, no es mi tema, pero hay que saber el diagnóstico, es portador de una clase 2-1, ¿no? Bastante marcada, hay una protrusión superior y hay también un apiñamiento en el maxilar inferior, ¿no? ¿Y cuál es el problema de Juancito? Juancito viene porque su mamá manifiesta que tiene dolor en las zonas de los molares, ¿no? Es decir, por encima de lo que serían las raíces de los dientes, Juancito tiene dolor, y el dolor es más intenso en el ápice, en la zona apical de los caninos. ¿Qué pasa con la radiografía, con la panorámica de Juancito? Nos muestra que los dos senos están completamente velados, ¿no? Esta no es la radiografía indicada. Sin embargo, vemos también que el tabique nasal está desviado hacia un lado. Y sorpresa, en la panorámica aparecen claramente dos cornetes muy agrandados, muy aumentados de tamaño. Y hipertrofia de cornetes. Para que un cornete hipertrófico se vea en una panorámica es porque la lesión pues es inmensa, ¿no? Entonces, es un paciente que es portador de una sinusitis bilateral. Habría que ver más arriba, ¿no? Si la sinusitis también compromete el seno frontal, el seno esfenoidal, qué sé yo, pues hasta una pansinusitis. El hecho es que Juancito, en la panorámica que tiene, nos muestra una severa sinusitis bilateral. Entonces, no podemos mirar los dientes del paciente. Tenemos que ver el panorama. Por eso que se llama radiografía, por eso nació como, con el nombre de radiografía panorámica. Repito, el nombre correcto debería ser o es tomografía panorámica, ¿no? Este es el caso de, este es Katy, ¿no? Katy también tiene un dolor, ¿no? Referido en ambos maxilares, en la zona apical a los caninos. Cuando digo dolor referido me refiero a un dolor en el cual el paciente no sabe determinar dónde le duele, dónde empieza el dolor, ¿no? Es un dolor referido, un dolor irradiado, una zona donde el paciente no puede identificar claramente cuál es la molestia. Si se dan cuenta, Katy también tiene una fascia adenoidea, ¿no? Con incompetencia labial, una clase 2-1, y tiene todo el aspecto de una fascia adenoidea, es decir, un paciente respirador bucal que tiene una enfermedad nasal obstructiva crónica. Posiblemente también tenga, además de la rinitis alérgica, pueda tener una sinusitis maxilar, ¿no? Entonces, Katy viene no por un tratamiento odontológico, sino dice, doctor, tengo dolor en la zona de los molares. Y yo quiero saber si mi problema lo resuelve el odontólogo o el problema no lo resuelve el odontólogo. Y acá también quiero hacer hincapié en un detalle, ¿no? En el Perú, como ustedes saben, no existe el equivalente al internista, al médico internista, ¿no? En medicina humana, el médico cirujano hay una especialidad, existe una especialidad que se llama medicina interna, ¿no? Y es el clínico, ¿no? Es uno de los mejores clínicos que hay. El clínico en medicina general no hace tratamientos quirúrgicos, ¿no? Da tratamiento médico, es decir, resuelve los problemas con medicamentos o con tratamientos no invasivos. En cambio, el cirujano, como el cirujano dentista, como nosotros, estamos acostumbrados a hacer algo, ¿no? Para poder resolver el problema del paciente, ¿no? El tema clínico en odontología se está perdiendo desafortunadamente, hay que rescatarlo, hay que mantenerlo, hay que preservarlo, hay que incentivarlo, ¿no? El hecho es que no existe en odontología el clínico. Y como no existe el clínico en odontología,
Los problemas raros, los problemas que a veces no se puede dar solución así nomás, son derivados al cirujano maxilofacial, ¿no? Equivocadamente, porque nuestro trabajo, yo como cirujano maxilofacial, debo resolver los problemas mediante la cirugía. Si resuelvo los problemas mediante la medicina, pues ya no estoy haciendo mi trabajo, porque mi trabajo en ese caso ya no es quirúrgico. Pero como estamos acostumbrados a eso en el Perú, los problemas que no pueden ser resueltos por otros especialistas terminan mandándolo, en ese caso, al cirujano maxilofacial, cosa que yo discrepo, ¿no? Le mandan al cirujano maxilofacial para que resuelva los problemas de neuralgia del tegumento, cuando ese es un problema médico. Lo mandan al cirujano maxilofacial a un paciente que tiene una disfunción del ATM, cuando la resolución de ese problema es clínico, ¿no? No es una resolución quirúrgica, y cosas así, ¿no? Entonces, en este caso también el paciente llegó a mis manos, ¿no? Como muchos pacientes, porque quieren saber si el dolor que tiene en la zona de los molares o en la zona del ápice de los caninos responde o no a un problema dental, ¿no? Entonces, aquí claramente se ve que en la panorámica de Cati, ambos senos maxilares están totalmente velados. Se trata también de una sinusitis bilateral. Con qué técnica imagenológica la diagnosticamos? En este caso, con una panorámica, que hay que corroborarla, de todas maneras, con una tomografía computarizada, ¿no? Porque no podemos hacer diagnósticos solo con la panorámica en este caso. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Quería aprovechar la oportunidad mientras van haciendo sus preguntas en el chat, ¿no? Yo también estoy viendo cada ciertos minutos el chat para ir respondiendo en el momento a las preguntas de ustedes, ¿no? Que estamos, en este caso, eh, ofreciendo este libro clínico de las enfermedades faciales, porque entiendo de que el problema clínico es importante. Este es un libro de un poco más de 200 páginas a full color, es un atlas en realidad, que de las 300 fotografías que tiene, con las justas 10 o 12 son fotografías de radiografías o tomografías, ¿no? Porque el problema clínico es muy importante. Si alguno de ustedes desea este libro y que se lo lleven a su casa inclusive, anoten en el chat su teléfono y muy amablemente las personas que trabajan conmigo, el día de mañana, nuestra secretaria, la señorita Milagros, les va a llamar por teléfono para coordinar la entrega de su libro, ¿no? Esto tiene un costo de 100 soles por el día de hoy, ¿no? Así es que si alguien desea el libro, pues con el mayor gusto para poder enviárselo a su domicilio en Lima o en provincia, ¿no? Porque ahora no hay ningún problema de desplazamiento para poder hacer entrega de este libro. Como ustedes ven, es pura fotografía, ¿no? Hay pocas radiografías, porque entiendo que el enfoque de este libro es principalmente clínico, ¿no? Lo clínico es muy importante y por eso es que se lo ofrecemos y para que se anoten su teléfono, por favor, necesitamos solamente su teléfono para que lo anoten en el chat y con el mayor gusto, como repito, el día de mañana se están comunicando para poder hacerles entrega de sus libros, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las limitaciones de la panorámica? ¿No? Porque hasta esta primera hora lo que hemos visto es o han sido las indicaciones, ¿no? Pero la panorámica, por ser una radiografía, por ser una tomografía lineal, solamente nos ofrece imágenes en sentido mesiodistal y en sentido apico cruzal, ¿no? O apico incisal, es decir, nos permite ver a la derecha y a la izquierda, arriba y abajo, pero no nos permite ver imágenes en grosor, es decir, en sentido vestíbulo palatino o en sentido vestíbulo lingual, ¿no? De tal manera que esa limitación hace de que en la práctica podamos cometer involuntariamente errores de diagnóstico basados en supuestos equivocados, ¿no? Siempre repito este concepto, ¿no? Yo no sé por qué en la universidad todavía, en pregrado, todavía siguen enseñando a revelar radiografías, cuando una radiografía ya no se revela, ¿no? Las radiografías se imprimen, o a veces ni siquiera se imprimen, se comparten en forma digital, ¿no? En estos tiempos de tomografía ya no es posible, me parece, no es concebible, ¿no? Hoy no es entendible que todavía se sigue enseñando la técnica de Clark, ¿no? Esa técnica en la cual se toman dos o tres incidencias periapicales, una ortogonal y la otra que puede ser visto o mesioangulada, para ver si el objeto se encuentra hacia el lado vestibular o hacia el lado palatino, ¿no? Y en estos tiempos la tomografía supera largamente esas limitaciones, ¿no? Sin embargo, vamos a ver algunos casos en los cuales
justamente la panorámica mal utilizada puede llevarnos o inducirnos a error, ¿no? Porque la panorámica es un estudio de dos dimensiones, ¿no? Es decir, nos muestra solamente el plano coronal, ¿no? Es decir, frontal sería en el caso de la radiografía, y el plano sagital, ¿no? Pero en el plano axial no podemos ver las imágenes, por eso es que no podemos distinguir lo que está hacia el lado vestibular o hacia el lado palatino o hacia el lado lingual, ¿no? Eso nos puede inducir también que en la zona anterior, la panorámica muestra muchas imágenes falsas, ¿no? Los famosos artefactos, ¿no? Eso se debe a que la curvatura, ¿no? La curvatura del giro, del cabezal del equipo de panorámica, no coincida con la forma de la maxila y la mandíbula. Y en la práctica, pues los equipos están calibrados para girar alrededor del arco mandibular, no del arco maxilar. Por tanto, las imágenes en en la mandíbula, en la panorámica, son bastante exactas, pero en la maxila, en la maxila superior, son bastante inexactas, ¿no? Son totalmente distorsionadas. Quizá menos en los últimos tiempos con la panorámica digital, pero igual, ¿no? Igual nunca va a coincidir la forma de la curvatura del maxilar superior con el maxilar inferior, ¿no? Por tanto, la imagen en el maxilar superior, en la zona anterior, sobre todo, es irreal, así es irreal, ¿no? La panorámica como por ser una imagen de tejidos duros, ¿no? Una tomografía que permite una radiografía, ¿no? Modificada o mejorada, no permite ver pues, los tejidos blandos, solamente se ven los tejidos duros, ¿no? No sé para qué le piden panorámica o tomografía a un paciente con disfunción del ATM cuando no vamos a ver el cóndilo, no vamos a ver el ligamento, no vamos a ver nada, ¿no? Solamente veríamos algo cuando ya los cóndilos estuvieran totalmente artrósicos o deformados, ¿no? Lo cual es bastante raro, ¿no? Como hay distorsión, hay magnificación, la panorámica, sí, no nos permite hacer medidas exactas, ¿no? Sobre todo en maxilar superior, ¿no? Alguien me dirá, pues, que, sí, por favor, eso le iba a decir que borren la línea roja, ¿no? Y además también, como es el foco, ¿no? El giro, el ángulo el giro, perdón, del cabezal de la panorámica está alrededor de los maxilares, alrededor de un plano cruzal, alrededor de los dientes, entonces la imagen que se proyecta de los senos maxilares muchas veces no es muy clara, ¿no? Pero esas son limitaciones que tenemos que tener en cuenta, en todo caso, o una de dos, para no indicar una panorámica o si acaso le indicamos, saber cuáles son sus limitaciones. Vamos a ver entonces algunos ejemplos, ¿no? Del estudio panorámico en dos dimensiones, porque acá no vamos a ver tres dimensiones, ¿no? Por ejemplo, vemos el caso de Diego, ¿no? Un caso que puede ser de todos los días en nuestro consultorio, ¿no? Hay dos dientes supernumerarios y no sabemos exactamente si estos dos dientes supernumerarios se encuentran hacia el lado vestibular y hacia el lado palatino. Y es más, podría ser que se encuentren hacia el lado palatino, pero muy alejados de las raíces de los dientes. Yo he visto un sinnúmero de casos de mesiodens, por ejemplo, que erupcionan hacia atrás y hacia arriba, o sea, erupcionan con dirección al piso de la nariz, y que están sumamente alejados, ¿no? Están más atrás, un centímetro, de la cara distal o la cara palatina de la raíz de los incisivos centrales. Pero como en la panorámica se ve superpuesto, me manda el paciente y dice, doctora, está de usted el Mesodense, ¿no? Porque puede interferir con el tratamiento de ortodoncia. Y cuando uno le pide una tomografía, se ve que es una superposición, ¿no? Por eso que la panorámica no sirve definitivamente para localizar cuerpos en la zona palatino-vestibular, ¿no? Para eso, como en el caso de Fabricio, ¿no? Vemos que hay un Mesiodens, pero este Mesiodens sí está provocando un desplazamiento de la raíz de la pieza 1.1, por tanto, amerita una extensión, y vemos que efectivamente en la tomografía, el corte sagital de la tomografía, la corona del Mesiodens se encuentra dirigida hacia atrás contra el conducto nasopalatino, ¿no? Y abajo vemos simplemente la imagen después de haber extraído. Y en el caso de Fabricio, no hubiésemos tenido la tomografía y me hubiera conformado con la panorámica, he podido cometer varios errores. El primer error es que no encuentro el diente. Es decir, lo busco por vestibular y la corona está hacia palatino. Ese es un problema. El otro problema podría ser que al momento de extraer el diente deje una cavidad tan grande que deje sin soporte
óseo, ¿no? Sin soporte de hueso, la raíz del incisivo central. Y en tercer lugar, podría cometer otro error, que al pensar que el diente, que el mesiodens no está adyacente a la raíz del incisivo central, de pronto no recurro, no le coloco, mejor dicho, un injerto de hueso que sería fundamental para recuperar el volumen de hueso que ha perdido como consecuencia de la extracción dental, ¿no? Entonces, todas esas cosas que estoy diciendo que se me vienen a la cabeza, porque no lo he ensayado, se me vienen a la cabeza simplemente leyendo la panorámica y leyendo en este caso la tomografía, ¿no? Entonces, si queremos ver la posición, o la ubicación sería, ¿no? No es la posición. Si queremos ver la ubicación vestibular o palatina de un cuerpo extraño o de un diente, lo que tenemos que hacer es pedir no una panorámica, sino pedir una tomografía. Este es un hallazgo radiográfico. Me lo pasó un colega y dice, doctor, ¿qué puedo hacer? Digo, si no le molesta, no hay nada que hacer. ¿Y dónde está? ¿Está vestibular o palatino? No lo sé, porque necesitaría una tomografía para saber cuál es su posición, ¿no? Muchas veces pueden ocurrir accidentes como este, ¿no? En donde encontramos cuerpos extraños metálicos, como el caso de este paciente que se trata de una fresa, en donde felizmente el paciente aceptó, ¿no? De que tenía pues un cuerpo extraño y que no le iba a hacer absolutamente ningún daño. Porque hay otros casos, ¿no? Como este, que terminaron en un proceso judicial, ¿no? No es el caso el día de hoy hablar de esas cosas, ¿no? Pero en este caso se fracturó el cuerpo extraño, se rompió la fresa, quedó ahí, pero el paciente no fue advertido de esa fresa y después de un tiempo que el paciente fue a otra consulta, se enteró de que su hija, ¿no? Porque una señorita, a su hija, que su hija tenía una fresa rota en ese sitio. Entonces se armó todo un escándalo, vino la paciente con esa panorámica, yo le pedí la tomografía abajo solo para corroborar que el cuerpo extraño se encuentra más hacia el lado lingual, ¿no? Con lo cual no justificaba hacerle ningún tipo de cirugía. Entonces, la panorámica, en este caso, no es de utilidad si yo quiero buscar ese cuerpo extraño para extraerlo, ¿no? Definitivamente la panorámica por sí misma, por sí sola, no me sirve. En este otro caso, he traído esta panorámica para que ustedes comparen, ¿no? Si la imagen radiográfica, la imagen en la panorámica del primer molar superior coincide con la imagen del diente una vez que fue extraído. Y la respuesta es no, ¿no? Es decir, la imagen que vemos del diente, del molar superior en la panorámica, es distinto de la imagen real que tenía el diente después de haber sido extraído, ¿no? Eso es para que vean que la panorámica tiene también distorsiones, ¿no? En el caso de Patricia, ¿no? La cosa fue muy clara, ¿no? Arriba vemos la panorámica, ¿no? Es una panorámica digital, en todo caso, donde se observan dos dientes que aparentemente están comprometidos con la lesión, el incisivo lateral y el incisivo central. En la práctica, solo el incisivo lateral estaba formando parte de la lesión, es decir, es más, la lesión infecciosa, perdón, el proceso infeccioso se había iniciado en el incisivo lateral. El resto es superposición respecto a la raíz del canino y respecto a la raíz del incisivo lateral, ¿no? Pero hay una cosa más seria, ¿no? La panorámica no me avisa, no me dice cuál es la cantidad de hueso que hay alrededor de la zona vestibular de la raíz del incisivo lateral. Si este paciente le hubieran tomado una tomografía, lo seguro es que hubiera planificado no una pisectomía, sino directamente la extracción del diente, el curetaje apical y la colocación de un relleno de hueso y de una membrana. ¿Ven cómo cambia totalmente la actitud del odontólogo cuando tiene información certera de la tomografía, ¿no? Como en este caso, se hizo la cirugía solo con panorámica. En el momento de la cirugía se tuvo que tomar la decisión de extraer el lateral, porque el lateral es inviable, ¿no? Si lo dejamos ahí, en pocas semanas, de la panorámica, al ser una imagen bidimensional, solamente de dos dimensiones, no nos da una idea 3D de lo que vamos a encontrar en el paciente, ¿no? Por ejemplo, miren el caso, ¿no? De esta paciente de Rocío, ¿no? Intentaron hacer la extracción de la pieza 4.8, pero en la panorámica no se ve si el diente está vestibular o está hacia el lado palatino.
Es la tomografía la que nos indica, la que nos muestra que el diente está hacia el lado lingual. Lo que ocurrió fue que por una mala maniobra, el diente rompió la tabla lingual y se fue al piso de boca. En su desesperación, el dentista, al querer intentar extraer el diente, lo único que hizo fue empujar el diente más abajo y más atrás, ¿no? Entonces, una muestra más que la panorámica no es, no está indicada para localizar cuerpos extraños. No se nos vaya a ocurrir hacer una cirugía, un abordaje quirúrgico para extraer esta molar solo con una panorámica, ¿no? Igualmente se puede presentar la fractura de una aguja, ¿no? Yo creo que en estos tiempos ya es una herejía que eso suceda, pero sucede, pues, ¿no? La realidad es que sucede y hay que buscar una solución. La aguja que se ha roto está en el lado vestibular o lingual. Obviamente debe estar en lingual porque se trata de una fractura de una aguja dental durante la aplicación de una anestesia troncular, mal llamada troncular, también dicho sea de paso, ¿no? Pero lo importante es que para localizar este cuerpo extraño necesitamos de una panorámica como ayuda, ¿eh? Y acá se ve, acá está la aguja dental, hemos medido el largo de la aguja, hemos medido la distancia que hay de la cara interna de la mandíbula, de la rama ascendente, a la ubicación de la aguja, lo que son 6,8 milímetros, y de esa manera, mediante una cirugía, un abordaje bucal o anestesia local, pude hacer la extracción de la aguja, ¿no? Pero esto no lo he hecho en base a la panorámica, lo he hecho solamente en base al estudio tomográfico. Pero ya después le pido una panorámica como referencia solamente para que el paciente esté tranquilo, para que esté seguro que en este caso la raíz ha sido extraída, perdón, la aguja ha sido extraída en su totalidad. Las imágenes en la maxila anterior, en la premaxila, sobre todo en la línea cercanas a la línea media, muestra imágenes poco claras, ¿no? Acá vemos la panorámica de Ada, ¿no? Ada es una paciente a quien yo la conocí porque tenía abscesos periapicales en el incisivo lateral y central del lado izquierdo de la maxila, la pieza 2,1 y la pieza 2,2. No se ve si existe o no tabla vestibular, ¿no? Y eso lo comprobamos antes, ¿no? Mediante la cirugía. Ahora, antes de hacer la cirugía, teníamos la obligación de pedir una tomografía para no solamente ver la magnitud del daño en la zona vestibular, sino también para preparar el caso y colocar un injerto de hueso, ¿no? Obviamente no voy a colocar implantes con panorámica, ¿no? Todavía hay colegas que colocan implantes hasta con periapical, ¿no? Y la verdad es que la panorámica solamente sirve como un control postoperatorio después de haber puesto el implante, o como un control posterior después de haber instalado la corona sobre el implante. Pero una panorámica no es suficiente para colocar implantes. Necesitamos de todas maneras de la tomografía porque queremos saber el grosor del hueso que vamos a utilizar. Y vemos, miren, a esta paciente yo le puse 3 implantes en la zona inferior. Vemos que la foto nos muestra que los implantes están separados en cierta distancia. Pero cuando la paciente vio la radiografía, se le pusieron los pelos de punta. Y como la paciente tiene un familiar que es dentista, ya se imaginarán cómo vino la paciente en mi consultorio, ¿no? Prácticamente a reclamarme, exigirme que por qué le había puesto los implantes así. Felizmente yo había tenido la precaución de tomar la fotografía clínica, porque si no, hubiera podido pensar la paciente que yo he puesto los implantes así como se ve en la panorámica. Entonces la panorámica ha distorsionado por completo la imagen, no es una imagen real. ¿A quién le queremos? ¿A la foto clínica o a la panorámica? Definitivamente a la foto clínica, ¿no? Ahora, la panorámica no permite ver definitivamente los tejidos blandos. Yo no voy a utilizar una panorámica para hacer el seguimiento de una complicación infecciosa o en este caso de un hematoma postoperatorio, ¿no? Ocurrió con Adriana, disculpe que la imagen está volteada, ¿no? La del primero, ¿no? Pero Adriana sufrió de un hematoma, ¿no? Post extracción de un tercer molar y tuvo un cuadro aparatoso, ¿no? De hematoma en la región facial. Entonces, el seguimiento de este caso, por más presión que haya de parte de los familiares, no lo voy a hacer jamás pues, con una panorámica. Lo único que me mostraría la panorámica es la certeza que extraje todo el diente, lo cual no tiene ninguna gravedad, ningún problema, ¿no? Entonces, la panorámica definitivamente no sirve para ver tejidos blancos. Por eso es que para extraer los dientes, en este caso, en el caso de Marjorie, ¿no? Necesito, miren lo que pasó, se produjo un hematoma, es una equimosis, ¿no? En los tejidos blandos.
El seguimiento, en este caso, no lo puedo hacer con panorámica, con ninguna radiografía tampoco. Todo el seguimiento es clínico. Este señor fue sometido a un curetaje, si mal no recuerdo, ¿no? Y quedó una lesión en el lado palatino. Entonces, al colega se le ocurrió, y está muy bien, cubrir la cavidad con una gasa con un cemento quirúrgico. Eso está bien, ¿no? El problema fue que le colocó demasiado material en la cavidad, acá creo que tengo la foto, ahí está, y después de quitar la gasa, quedó un tremendo defecto, ¿no? Entonces, lo que estoy mostrando aquí es simplemente que la panorámica no me ayudó para establecer el pronóstico de este caso. Lo que determinó el pronóstico de este caso fue la evaluación clínica del paciente. Entonces, a Marcelino le quité la gasa y fui cambiándole por gasas sucesivas hasta que la cavidad cerró por completo, ¿no? En el caso de Mario, tuvo un segundo y un tercer molar, me lo enviaron para hacer la extracción, una cirugía bastante compleja, le indiqué la tomografía para ver el trayecto del conducto dental inferior, ¿no? Y el seguimiento, pues no lo puedo hacer con la panorámica. Este es otro caso también se me ha movido, este es un caso de una fractura de una aguja en la mandíbula, ¿no? Esta es la panorámica y en la parte derecha está la tomografía computarizada, ¿no? En este caso, la tomografía computarizada me indica que la aguja se encuentra hacia el lado lingual. Esa es una cosa curiosa. También un colega me compartió esta imagen, estaba preocupado porque el mini implante de ortodoncia por alguna razón, se fue a los tejidos blandos de la zona pterigomaxilar, ¿no? Entonces, la panorámica de arriba me dice que en sentido anteroposterior, los mini implantes se encuentran por detrás, o sea, por distal de la tuberosidad, ¿no? Y la tomografía del lado derecho me indica que los mini implantes se encuentran, claro, en esa zona, pero por el lado vestibular. Miren lo que ocurrió con este caso, ¿no? Es una panorámica, la panorámica de un paciente cuya extracción se complicó y el diente terminó cerca a en la fosa cigomática, literalmente, ¿no? Es un paciente que además tiene, si ustedes se dan cuenta, en la panorámica, una sinusitis maxilar. Hay un velamiento del seno maxilar de ese lado. Ya esto es con estudios con tomografía para ver dónde se encuentra ubicado el diente. Se encontrará muy atrás, cerca a la esclerosis sigmoidea. Simplemente el paciente tuvo que vivir toda su vida con el diente, ¿no? Pero aquí lo importante es que la panorámica solamente era referencial. La tomografía es la definitiva, ¿no? Un paciente que tenía una sinusitis maxilar bilateral. De puro milagro, el diente no se introdujo accidentalmente dentro del seno maxilar. Ahora, yo he dicho que también he mencionado que la distorsión, o sea, la magnificación que tiene la panorámica no permite hacer ningún tipo de medición confiable, ¿no? Este es el caso de la señora Walser, su apellido Walser, vino para hacerle una pisectomía de la pisa 2.1, ¿no? Entonces, esta imagen radiográfica por sí sola, para mí en estos tiempos, no es suficiente para tomar la decisión de hacer o no una pisectomía. Bien, estamos hablando de un tratamiento sencillo, como es la pisectomía en esos tiempos, ¿no? Ahora la pisectomía ya es campo del odontólogo general, ¿no? No es un tratamiento complejo. Entonces, la señora Wolfer, ¿no? A la señora Wolfer le tuve que indicar una tomografía, porque yo quería ver el tamaño de la lesión. Con una lesión pequeña y una raíz larga es más que suficiente y está bien indicada la apicectomía, ¿no? Ese es otro caso también, este es el caso de Vanessa. Vanessa sufrió la fractura de la tabla lingual y el diente se fue hacia el lado lingual, una mala maniobra, ¿no? Y el diente terminó en ese sitio porque el colega, con la preocupación natural, todos somos seres humanos, trató de sacar el diente en ese momento y lo único que hizo fue llevarlo más y más profundamente hasta, como vemos en la tomografía, está más cerca de la faringe que de la rama ascendente, ¿no? Un caso sumamente complejo. Finalmente, vamos a ver por qué la panorámica tiene una indicación limitada, ¿no? Para poder observar los senos maxilares, ¿no? Porque al principio dije, nos muestra una imagen general, ¿no? Una imagen general del tamaño, forma o patología sinusal, ¿no? Este es el caso de Marcel, ¿no? Marcel viene con un dolor adyacente a la premolar superior, ¿no?
se ve claramente en la panorámica que cuando tenía 36 años ya tenía una sinusitis bilateral, ¿no? Marcel tiene una sinusitis maxilar, ¿no? Y se le hizo primero, o le hicieron primero una endodoncia, después una pisectomía, después se perdió el diente, después se le puso un implante. El hecho es que cuando se toma la tomografía, perdón, que la tomografía se pidió posterior, antes de colocar el implante, ¿no? Se ve que en ese caso el paciente tenía una sinusitis maxilar, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el implante, por diferentes razones, tiene una mala planificación? La planificación no es adecuada, ¿no? En este caso hubo una extracción dentaria, ¿no? La cantidad de hueso era muy pequeña, pero ese no es el problema, ¿no? El problema en Claudia es que ella ha tenido ya, antes de la cirugía de los implantes, ha tenido una sinusitis maxilar. Es más, en el lado izquierdo se ve una imagen en forma de bola, como una cúpula, ¿no? Es característica de un quiste de retención mucoso. En este caso, la paciente era portadora de una sinusitis maxilar. Yo tuve que hacerle una cirugía de calvo loop para extraerle el diente, con el implante del seno. Pero el caso fue, en realidad, consecuencia de una complicación debido a una sinusitis maxilar asintomática, o sea, subclínica, que se hizo clínica, que se hizo evidente después que el implante entró al seno maxilar. El tema es que la paciente no le creía al doctor, o sea, Claudia no le creía al doctor, que la sinusitis estuvo antes que el implante dentro del seno, ¿no? Porque para la paciente era muy sencillo. Antes no tenía molestias, ahora tengo molestias. Ahora tengo sinusitis, antes no tenía sinusitis. Eso se cierra al paciente. Eso es por no tomar una panorámica antes o por tomar una panorámica y no saber leerla. No, hay que saber leer. Acá no solamente no, ese es un caso en el cual el implante se lo colocaron con radiografía panorámica, ¿no? Hubo un error, ¿no? Porque no pudieron calcular el ancho del hueso. El implante se osintegró parcialmente, le pusieron el pilar, pero el día que le colocaron el pilar, el implante se fue directamente al seno maxilar. Entonces, aquí la panorámica nos muestra una sinusitis bilateral. Acá hay una sinusitis bilateral. Quiere decir que el paciente ya tenía la sinusitis antes que le pusieran el implante. No sé si hay alguna pregunta perdón. Vamos a ver el chat, ¿no? Vamos a ver el chat. Las preguntas de los doctores. Ah, se me fue la señal, dice. Ah, no, son los doctores. Bueno, no hay preguntas en el chat, ¿no? También quería aprovechar la oportunidad para invitarlos, ¿no? A todos a los dos cursos que se nos vienen encima, ¿no? Que se nos vienen en este mes. Uno es nuestro curso que dictamos todos los meses sobre estética y armonización orofacial, ¿no? Para el mes de noviembre, perdón, para el mes de agosto, ¿no? Se está planificando para los colegas que llevan curso con nosotros de implantología, así como con los que llevan armonización orofacial, un curso de inmersión diferente, ¿no? Uno para implantología y otro para armonización orofacial en la ciudad de Recife, en Brasil. No se quedan todos invitados, es un tema de actualidad. Queda poco tiempo realmente para que la armonización orofacial en el Perú sea reconocida como especialidad. Es cuestión de tiempo nada más. Y también tenemos la invitación para el día 20 de mayo, si no me equivoco es día sábado, con el doctor Marco Rocafuerte. Él es especialista en periodoncia e implantes, también ha hecho estudios de patología en la Universidad Complutense de Madrid, además también ha sido docente de la Universidad de San Martín de Porres, de la cual es egresado él, ¿no? Y tienen una invitación con él para el curso de en Full Day, ¿no? Sobre recuperación del espacio biológico con finalidad protésica. Ambos cursos son teóricos, prácticos y clínicos, ¿no? Es decir, se realiza práctica en pacientes, ¿no? Así que queda la invitación para el día viernes 26 y el sábado 27. El viernes 26 es la teoría en la noche vía Zoom y el sábado 27 la práctica con los pacientes, estética, remoción orofacial, tratamiento antiarrugas, rellenos faciales, y en el día 20 de mayo un curso teórico práctico presencial con el doctor Marco Rocaforte con el tema de recuperación del espacio biológico con finalidad protésica. En el caso del doctor
Marco Rocafuerte, si no me equivoco, quedan 2 vacantes, ¿no? Así que les pasamos la voz para que se inscriban y los esperamos ese sábado en el consultorio. Como conclusión, entonces, del tema del día de hoy, antes de escuchar los comentarios de ustedes, tenemos 3 reglas básicas para la evaluación del paciente con una tomografía panorámica o una panorámica secas, como les decía desde un principio, ¿no? La panorámica ahora es un requisito indispensable para el diagnóstico basal, un diagnóstico inicial del paciente, ¿no? Ya no nos podemos confiar en que solamente le tomamos perepicales donde le duele al paciente, ¿no? No, hay que hacer una evaluación integral porque hay situaciones en las cuales hay patología asintomática en el paciente y de pronto descubrimos algo después que hemos hecho, después que hemos metido la mano en el paciente y el paciente no cree en absoluto que el problema que tiene lo ha tenido antes porque simplemente no le tomamos una panorámica antes de empezar el tratamiento. Como segunda conclusión o recomendación el día de hoy, ¿no? No deben olvidarse nunca que la panorámica representa o se utiliza para una visión general de los maxilares, ¿no? Como dije hace un rato, no es para ver los dientes, ¿no? Es para ver todos los maxilares en su conjunto y también el seno maxilar, así como el componente óseo de la articulación temporomandibular, ¿no? Y como regla número 3, ¿no? Y conclusión final, las dudas que tengamos o encontremos nosotros en la panorámica tienen que ser resueltas mediante una tomografía computarizada, ¿no? Es decir, ya la tomografía computarizada ya no es un tratamiento alejado, un tratamiento oneroso o caro que solamente se hacen en determinadas prácticas privadas, sino que es parte de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en ese momento hay varios colegas de pregrado, ¿no? Que están participando en esta masterclass, darse cuenta que la panorámica es un requisito importante como parte del diagnóstico inicial de un paciente. Y cuando vemos algo en la panorámica que no complete el diagnóstico, pues entonces tenemos que recurrir a la tomografía computarizada para corroborar o descartar ese problema, ¿no? Bueno, eh, buenas noches con todos los colegas, tanto varones como mujeres, ¿no? No voy a decir ningún nombre, todos son igualmente bienvenidos. No sé si hay algún comentario, hay una consulta de la doctora Fiorella. Todavía no me agradezcan, todavía no se vayan, porque todavía vamos a contestar las preguntas. Hay una pregunta interesante, a ver, es la doctora Fiorella. Tengo una consideración, en los pacientes con diagnóstico de lupus eritematoso e hipertensión arterial, ¿cómo sería el manejo de una extracción ya que son pacientes con defensas bajas y sistema inmunológico deficiente? Bueno, no es el tema, pero lo voy a contestar. En el caso del lupus eritematoso, el problema de inmunodeficiencia no es por el lupus en sí, ¿no? Sino es por la medicación que recibe, es decir, el corticoide que recibe como parte del tratamiento, ¿no? Y la combinación accidental, ¿no? Pues es una ocurrencia que tenga además hipertensión arterial, siempre y cuando el paciente esté bajo medicación y se le haga la interconsulta a su médico, no creo que sea un paciente excepcional, ¿no? Ustedes saben que la cantidad de vasoconstrictor, o sea, de adrenalina, o de epinefrina, perdón, que existe en el cartucho de anestesia es insuficiente para elevar la presión arterial ni a 1 milímetro de mercurio, ¿no? En ese caso, el aumento de la presión arterial se debe más a un efecto de ¿cómo se dice?, de ansiedad de parte del paciente que ocasiona un incremento o un aumento de la presión arterial. Pero si tratamos al paciente con mucho cuidado, con mucha delicadeza, yo no creo que, teniendo que una buena doctora como la doctora Fiorella, que es el mejor tranquilizante para su paciente, como así decía un doctor antiguo, decía, el mejor tranquilizante para el paciente es el doctor, ¿no? Entonces, si tenemos ese cuidado, no deberíamos tener ningún problema con ese paciente. Y si tiene un problema de inmunodeficiencia, bueno, lógicamente hay que tener mucho cuidado con la medicación, hay que darle una medicación antibiótica profiláctica antes de la cirugía y un tratamiento antibiótico también después, ¿no? Para reducir el riesgo de infección en este paciente. Gracias, Susi, por el comentario. En realidad, el tema de la panorámica es muy importante. Estamos pensando hacer
un masterclass sobre tomografía computarizada, creo que es importante. El problema de la tomografía computarizada es que existen varios software, ¿no? Para poder, para analizar una tomografía, ¿no? Pero sí lo vamos a hacer de todas maneras en unos días, en una próxima oportunidad. Entonces decía que el tema de la panorámica es importante porque ya se ha generalizado el uso de la panorámica. Cuando yo era estudiante, el año 1984, ¿no? La panorámica, yo interno en el año 85, la panorámica comenzó a entrar con fuerza, ¿no? Pero se utilizaba solamente para casos excepcionales, ¿no? Yo recuerdo al doctor Aguayo que en ese tiempo decía, todos los alumnos de las universidades y todos los dentistas deberían tomar una panorámica previa porque ahí se ve todo el conjunto, ¿no? Y que la serie A, ¿no? Que se tomaba mucho en esa época, no llegaba pues a tener la amplitud, ¿no? Como tiene la panorámica, porque en las periapicales, la radiografía seriada solamente se ve el hueso dentoalveolar, los dientes y el hueso dentoalveolar, no se ve el hueso basal. Entonces, y además tuvimos que irradiar demasiado al paciente para conseguir una imagen que nos valga a algo, ¿no? Como referencia con pura periapical, o sea, con una seriada, ¿no? Ahora, pues es normal y es muy económico pedir al paciente una panorámica, ¿no? Y en esto, saben ustedes que hay dos tipos de panorámica, ¿no? La panorámica convencional y la panorámica digital. Ahora casi el 90% de más, yo creo que casi el 100% de los dentistas tienen equipos digitales, ¿no? Con lo cual nos brindan una imagen de gran resolución y con baja distorsión, pero tiene distorsión de todas maneras, ¿no? Definitivamente la digitalización de las imágenes o la digitalización de todos los sistemas de diagnóstico ha revolucionado por completo el diagnóstico en todas las ramas de la medicina, ¿no? Y la odontología no es una excepción, ¿no? También hay que tener en cuenta en la práctica que la panorámica no solamente, como digo, dije hace un rato, no solamente es un requisito, sino que hay que leer la panorámica. Alguien me decía por ahí, doctor, ¿tengo que pedir con informe o sin informe? Es de más hacer el comentario, pero de todas maneras les digo que quien atiende o quien se responsabiliza de la toma de una panorámica o una tomografía no es un técnico, es un dentista, es un profesional que tiene el deber, o sea, la obligación de darnos el informe. He visto en más de oportunidad problemas legales, ¿no? En los cuales el radiólogo no emitió un informe al principio. Y cuando se enteró que había un problema, el radiólogo, aunque parezca mentira, acomodó el diagnóstico de acuerdo a la situación en la que se encontraba legalmente. El que no pudo cambiar nada fue el dentista, que simplemente no le pidió oportunamente el informe al radiólogo. Entonces, el que quedó mal y el que pagó las consecuencias fue el dentista a cargo del paciente. Exijan que le den su informe, ¿no? Y no se conformen con el informe, ¿no? Les comento lo que pasó con mi hijo, ¿no? Tiene 12 años, ¿no? Mi esposa la llevó al médico, ¿no? Y el médico pediatra que lo atendió en ese entonces, leyó el informe del radiólogo. El radiólogo había informado, según lo que él veía o lo que él vio en la radiografía de cráneo, que mi hijo tenía una pansinusitis, es decir, que todos los senos maxilares estaban con pus, ¿no? Estaban con una sinusitis. El tratamiento fue una cantidad inmensa de antibióticos. Y en la noche, cuando yo llego a la casa, abro la imagen, ¿no? Porque era una imagen digital, que el otorrino no se había tomado la molestia o no sabía leer la imagen digital, ¿no? El hecho es que abrí la imagen y no vi ninguna pansinusitis, ¿no? Es decir, los médicos cirujanos confían mucho, yo creo que demasiado, en el informe que les dan. Entonces los dentistas, felizmente, no sé si desconfiamos o dudamos, pero tenemos la sana costumbre de mirar primero la radiografía y después ver el informe o viceversa, pero de ninguna manera tenemos que leer solamente el informe, ¿no? A veces viene el paciente a la consulta, yo hago muchas consultas clínicas, y el paciente dice, doctor, acá tengo esta radiografía. Un ratito, le digo, primero vamos a conversar qué cosa tiene, vamos a evaluar qué cosa tiene, y después voy a mirar la radiografía, ¿no? Es como en la universidad, ¿no? Vienen los muchachos, vienen los alumnos, y dicen, doctor, ayúdeme, tengo un caso, acá está la panorámica. ¿Y qué voy a hacer con la panorámica si no he visto al paciente? Hay que ver al paciente, ¿qué tiene tu paciente? ¿Qué molestias tiene? ¿Por qué le has tomado la panorámica? ¿No? Es decir, no podemos hacer un diagnóstico solamente viendo la imagen. Claro, hay que leer la imagen, pero no es suficiente. La parte clínica es importante, ¿no? Número uno, sentarse a conversar con el paciente. Número dos,
evaluar al paciente. Número 3, recién ver la imagen radiográfica. No es al revés. No es que el paciente me trae la radiografía y la leo, ay, 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 ya tienes esto, ya ni lo veo, a veces lo veo de mala gana. No, no es así. Os repito, número 1, conversen con su paciente. Número 2, evalúen al paciente. Número 3, recién lean la imagen radiográfica. Entonces, número 4, saquen su conclusión y den el tratamiento adecuado, ¿no? Eso es lo que quería compartir con ustedes, estimados colegas, el día de hoy.